Fui una esposa infiel, llevé a 2 hombres a la cama, abandoné a mi esposo con cáncer y a mi hija de 14 años para huir con mi amante. Pero él me robó. Mi hija me desprecia y mi alimento es pan viejo. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Carolina, tengo 36 años y, por mucho que mi conciencia intente justificarme, sé que algunas de mis decisiones me definen y me condenan. Viví 17 años con Lucas, que ahora tiene 37 años. Nos conocimos cuando éramos adolescentes, 2 soñadores que creían que el amor era suficiente. A los 19, me embaracé de nuestra hija, Isabela, y decidimos formar una familia aunque no teníamos nada garantizado. Lucas era mecánico en un taller local, y a pesar del bajo alquiler, nunca dejaba nada sin pagar. Luchamos mucho para salir del alquiler, con mucho sacrificio y ahorros, conseguimos comprar una casita en un pueblo pequeño. Lucas siempre fue el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero hacía mucho. Trabajaba hasta tarde, arreglaba coches y cuidaba de nuestra hija mientras yo hacía pequeños trabajos en tiendas y supermercados. Nuestra vida era sencilla, pero me sentía segura con él. Nos reíamos de todo. Teníamos planes, renovar la cocina, ir a la playa, tal vez abrir un negocio en el futuro. Nada parecía inalcanzable, siempre y cuando estuviéramos juntos. Por eso el impacto del diagnóstico fue tan devastador. Fue como si la vida hubiera echado el freno de mano en medio del camino. Lucas tenía 33 años cuando las pruebas revelaron que tenía un linfoma avanzado. Empezó a perder peso, a sudar frío y a tener fiebres y dolores misteriosos que ningún medicamento podía curar. Pensé que era estrés o una gripe fuerte, hasta que supe el nombre de la enfermedad: cáncer. A partir de entonces, nuestra casa se convirtió en un hospital improvisado. La quimioterapia fue brutal. Lucas empezó a consumirse, perdió el cabello, el apetito y, poco a poco, perdió las ganas de hablar, reír y vivir. Isabela, que entonces tenía 10 años, me preguntó por qué su padre parecía un fantasma. Nada me preparó para verlo acostado durante días, sin fuerzas para levantarse, vomitando lo que ni siquiera había comido. Lo cuidé lo mejor que pude, lo limpié, lo bañé, le hice sopas, recé. Intenté que todo fuera normal para nuestra hija, mentí, diciendo que era solo una etapa, que estaría bien. Pero cada noche que pasaba gimiendo de dolor era como si me arrancaran una parte de mí. Y no podía demostrarlo. No podía llorar delante de él o de ella. Necesitaba ser fuerte. Pero por dentro, me desmoronaba en silencio. La rutina en casa se estaba desmoronando. Nada era igual. El olor constante a medicina, el sonido de los vómitos, el silencio lleno de miedo. Isabela empezó a dormir con su abuela los fines de semana para escapar de ese ambiente. ¿Y yo? No podía dormir. Tenía miedo de encontrar a Lucas sin respirar. Me sentía culpable por pensar en tonterías, como salir de casa e ir al supermercado solo para ver gente sana. Mi vida transcurría entre pañales para adultos, termómetros y cajas de morfina. La alegría fue lo primero que murió en ese proceso. Luego, yo misma lo hice. Intenté buscar ayuda, hablé con la psicóloga de la clínica, con la trabajadora social del hospital, pero el sistema estaba desbordado. Y en el fondo, ya ni siquiera sabía qué decir. Era una mujer cansada, la esposa de un hombre enfermo, una madre que intentaba sonreír a su hija asustada. Nadie me veía. Todo giraba en torno al dolor de Lucas. Y sí, él sufría, pero yo también. Pero mi dolor era invisible. Era como gritar bajo el agua. Me sentí egoísta por pensar en ello, así que guardé silencio. Y cada día que callaba, una parte de mí moría un poco más. Y aunque no quería admitirlo, algo dentro de mí empezó a desconectarse. Era como vivir en una casa en ruinas, donde cada habitación se derrumbaba lentamente. Miré a Lucas y ya no veía al hombre con el que me había casado, sino un cuerpo frágil y dependiente que me absorbía hasta la última gota de energía. Intenté no pensar en ello, lo juro. Pero ya no soñaba con el futuro. Solo quería sobrevivir al presente. Y ese, quizás, fue el primer paso hacia todo lo que vendría después. Cuando empecé a salir de casa diciendo que era para ayudar con las finanzas, hasta yo quería creerlo. Con Lucas sin trabajo y nuestros gastos disparados por las medicinas, el hospital y los análisis, era incluso justificable. Pero en el fondo, no era el dinero lo que buscaba. Era aire. Era escapar de esa habitación oscura donde la luz parecía haberse apagado junto con nuestra intimidad.
Cada paso fuera de casa era una pizca de libertad que me permitía. Y me sentía sucia por ello. Como si engañar significara simplemente tocar otro cuerpo, cuando, de hecho, ya estaba engañando en el silencio de mis pensamientos. Fue en una pequeña firma de contabilidad donde conocí a Rafael. Era nuevo en la ciudad, recién contratado, siempre con auriculares y parecía ajeno al mundo. Pero solo bastó una vez, cuando notó mis ojos hinchados y me preguntó ¿dormiste bien?, para que algo despertara en mí. No era encanto ni seducción. Era atención. Y hacía meses que no recibía eso de nadie. Empezó a almorzar conmigo en la terraza los días que estaba ocupado. Me escuchaba. Me hacía preguntas sencillas pero sinceras. Me hacía reír con comentarios tontos. Y, lo más importante, me veía como una mujer, no como una cuidadora, madre o enfermera. Al principio, me eché atrás. Me sentía culpable incluso por responder un mensaje con un emoji. Intenté no sonreír demasiado. Pero Rafael era paciente, nunca forzaba nada. Y me hundí en ese cuidado como quien se zambulle en un lago después de cruzar el desierto. Empecé a pensar en él antes de dormir. Elegí con más cuidado la camisa que usaría para trabajar. Y me encontré imaginando cómo sería una vida sin dolor, sin jeringas, sin el olor de un hospital. Estaba tan agotada emocionalmente que solo necesité un instante para aferrarme a eso como a un salvavidas. La primera vez que nos besamos fue al salir del trabajo, cuando me ofreció llevarme. No fue planeado. No fue apasionado. Fue tierno. Triste. Como si dos corazones rotos se reconocieran. Y no pude resistirme. Al llegar a casa, me invadió el remordimiento. Pero al día siguiente, me vestí mejor, me puse perfume, me pinté los labios. Y así cedí. No por pasión, ni por venganza. Sino porque me sentía viva de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me tocó sin piedad, sin miedo a lastimarme, sin estar al borde de la muerte. Con el tiempo, Rafael se convirtió en mi refugio emocional. Hablábamos de planes, música, libros, todo lo que había olvidado. Me hacía sentir inteligente, deseada. Y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, la vida aún me tenía reservado algo. La culpa seguía dentro de mí, pero ya no gritaba. Volví a casa sintiéndome más ligera, aunque sabía que Lucas sospechaba. Nuestro matrimonio ya era solo una fachada. Dormíamos en camas separadas, apenas hablábamos. Lo cuidaba como si tuviera una misión, pero no sabía dónde se había ido el amor, ese amor verdadero. Mi relación con Rafael dio un giro más atrevido de lo que esperaba. Una noche, después de unas cervezas en un bar discreto de la ciudad, empezó a hablar de fantasías, libertad y romper límites. Me reí, pensando que solo era una broma. Pero tras mucha insistencia suya y el efecto del alcohol, terminamos llevando a un hombre que habíamos conocido esa misma noche a un motel. Era un chico más joven y tatuado que parecía saber exactamente por qué estaba allí. Estaba nerviosa, pero lo dejé pasar. Los dos me tocaron y me usaron toda la noche como si fuera un objeto en oferta. No fue romántico. No fue especial. Pero fue liberador, emocionante. Me encantaba la sensación de ser utilizada por dos hombres a la vez, a veces uno llenándome por cada lado, otras veces ambos usándome del mismo lado, llevando mi cuerpo al límite de su elasticidad, o al menos eso era lo que quería creer. La culpa llegó después, más fuerte, más densa. Pero en ese momento, solo quería olvidar quién era. Lucas no tardó mucho en notar la distancia. Una noche, después de otra sesión de quimioterapia, me llamó y me preguntó, ¿estás con alguien? No tuve el valor de mentir. Dije que sí. Que no era justo seguir así. Lloró. Me pidió que pensara. Dijo que todavía me amaba, aunque estuviera enfermo. Y eso me destrozó por dentro. Pero no había vuelta atrás. Me sentí una traidora, sí, pero también sentí que me liberaba de una prisión emocional donde ya no podía respirar. Y esa noche, decidí, me iba. La conversación con Lucas esa noche fue la más difícil de mi vida, y aún así, no lo dudé. Me senté a su lado, con mi cuerpo débil cubierto por una manta, y le dije con voz entrecortada, ya no puedo vivir así. Abrió los ojos de par en par, como si la realidad me golpeara con fuerza por primera vez. Le dije que ya había alquilado una habitación pequeña, que Rafael me ayudaría a mudarme y que tenía que seguir adelante. Lloró. Me suplicó, me llamó, cariño. Me dijo que aún podíamos intentarlo. Pero mi mente ya estaba en otra parte. Ya no quería estar allí,
y esa era la verdad que más me dolía. Al día siguiente, llamé a Isabela para hablar. Tenía 14 años y ya entendía lo que pasaba, pero no esperaba oír de mi boca que me iba. Intenté explicarle que no era su culpa, que seguía siendo su madre, que la amaba con todo mi ser, pero no me escuchó. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero su voz era firme al preguntar, ¿cómo puedes dejar a papá ahora, precisamente? Intenté tomarle la mano, pero la apartó. Dijo que se quedaría con su padre, que él la necesitaba, y que yo no necesitaba regresar. Esa decisión destrozó lo poco que me quedaba. Fue como si mi hija me echara de su vida. Y quizá así fuera. Intenté discutir, intenté decirle que podía llevármela conmigo, que la cuidaría, que no tenía por qué elegir bando, pero ya había elegido. Y su bando era el de su padre, el bando del dolor, el bando que ya no soportaba. Subió las escaleras, dio un portazo y no bajó. Me quedé en la sala casi una hora, en silencio, escuchando solo la tos de Lucas en la habitación de al lado. Preparé mis maletas como quien entierra un cadáver. 2 maletas. Un celular, algunos documentos, un poco de dinero y un nudo en la garganta que no bajaba. Rafael me esperaba en la esquina. No tuve el valor de mirar atrás al cerrar la puerta. Era la casa donde me casé, di a luz, lloré, sonreí, y ahora era la casa que dejaba. Una casa que sería historia para otros, pero para mí, solo dolor y culpa acumulados en las paredes. Me sentí la peor persona del mundo. Y tal vez, en ese momento, realmente lo era. De camino al nuevo lugar, lloré en silencio. Rafael hablaba de planes, de dejarlo todo atrás, de lo valiente que era. Pero apenas lo escuché. La cabeza me daba vueltas en torno a la cara de mi hija, que decía que ya no me respetaba. Eso resonaba como un grito ahogado en mi interior. ¿Y lo peor? Ni siquiera podía negarlo. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había dejado atrás. Pero creía, con todas mis fuerzas, que ya no soportaba vivir bajo esa sombra de muerte. Ese día, empezó el silencio. Un silencio de mensajes sin respuesta, conexiones ignoradas, redes sociales bloqueadas. Lucas nunca volvió a contactarme. Isabela desapareció de mis notificaciones. Mi familia desapareció. Estaba sola. E incluso con Rafael, nunca me había sentido tan sola. Aún así, me repetía que hice lo correcto, que elegí sobrevivir. Pero algo dentro de mí ya empezaba a presentir que el precio que tendría que pagar sería mucho más alto de lo que imaginaba. Con el dinero que sobró del acuerdo de divorcio, algo así como 60.000 pesos, además de con unos ahorros de Rafael, decidimos abrir una pequeña cafetería. Estaba en un lugar discreto, pero con mucho movimiento. Me emocioné, elegí los colores, los muebles y encargué un logotipo sencillo pero con encanto. Colgamos fotos nuestras en las paredes, esas típicas imágenes de una pareja emprendedora sonriendo con un café en la mano. Durante unos meses, creí de verdad que estaba empezando de cero. Que todo había valido la pena para llegar hasta allí. Que este era mi nuevo hogar. Los primeros días fueron dulces. Sonreí a los clientes, aprendí nuevas recetas, vi gente diferente y respiré un aire que no olía a medicina ni a hospital. Rafael también parecía feliz. Me abrazó por detrás, me llamó mi amor y me dijo que era fuerte y que ahora mi vida tenía sentido. Creía en todo. Pensé que había dejado atrás el peso del dolor. A veces me sorprendía mirando el móvil, queriendo saber de mi hija, pero pronto volvía a mi rutina e intentaba distraerme. La cafetería era mi nuevo mundo y la necesitaba para funcionar. Pero poco a poco, Rafael cambió. Empezó a irritarse por pequeñas cosas. El precio de la leche, una taza rota, la cantidad de pan que sobraba. Decía que no sabía gestionar nada. Empezó a corregirme delante de los clientes, menospreciando mis ideas. Te emocionas demasiado y piensas muy poco, me decía. Dejó de abrazarme. Dejó de sonreír. Se pasaba horas con el móvil, o salía diciendo que iba a arreglar algo con el inventario, y volvía oliendo alcohol y con manchas de pintalabios en el cuello de la camisa. Yo fingía no ver. Necesitaba que esto funcionara. Hasta que un día, durante una discusión sobre las cuentas que no cuadraban, explotó. Dijo, con una mirada fría y cruel, deberías estar agradecida. Te acogí cuando era solo una mujer rota que huía de un cadáver. Esas palabras se me clavaron en la garganta como espinas. Lo dijo en voz alta, con desprecio, delante de un proveedor que fingió no oír. Me quedé paralizada. No respondí. Simplemente fui al baño y lloré allí,
en silencio, abrazada a mi propio cuerpo como si intentara pegar las piezas con los brazos. Esa noche no volvió a casa. Ni al día siguiente. Al tercer día, fui al banco a pagar y la cuenta estaba vacía. Probé con otra tarjeta. Estaba bloqueada. Llamé al proveedor de granos. Había solicitado crédito a mi nombre. Lo llamé, le envié mensajes, fui a donde dijo que vivía antes de que nos viéramos. Nada. Rafael había desaparecido. Como un ladrón, como un fantasma. Se lo llevó todo. El dinero, el equipo financiado, hasta los cuadros de la cafetería. Me quedé con deudas, mala fama y la vergüenza de no saber dónde esconderme. Caminaba por la cafetería vacía como si estuviera dentro de un cadáver. Los clientes se habían ido, los acreedores llamaban a la puerta, y solo me quedaban muebles usados y la certeza de que me habían utilizado. Empecé a vender lo que pude: cafeteras, mesas, cubiertos. Uno a uno, los sueños que había colgado en la pared se convirtieron en mercancía de segunda mano. Y, una vez más, me encontré sin hogar, sin amor y sin futuro. Solo que esta vez, no tenía a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Empecé a buscar a Rafael por todas partes: redes sociales, teléfono, bancos, incluso amigos en común. Pero era como si hubiera desaparecido. Un abogado me dijo que difícilmente recuperaría nada. Lo había hecho todo bajo el nombre de una sociedad informal y mi nombre era el que figuraba en los contratos. No solo vació nuestras cuentas, sino que también pidió préstamos personales con mi CPF. En pocos días, lo poco que tenía se convirtió en deuda. Las tiendas empezaron a cobrarme y empecé a vender lo que quedaba: utensilios, estantes, licuadora, cafetera. Todo se había ido. Excepto el peso que me aplastaba. Acabé mudándome al único lugar que podía permitirme. Una habitación húmeda en la parte trasera de una casa vieja, apenas lo suficientemente grande para mi cama y una cómoda. Era el tipo de lugar que nunca imaginé que llamaría hogar. Comía pan duro y té en bolsitas. Comía despacio para engañar a mi estómago. A veces me pasaba horas mirando por la ventana rota, esperando que algo me sacara de esa situación. Pero no pasaba nada. Y cuanto más pasaba el tiempo, más pequeña me sentía. Pequeña, sucia e indigna incluso de la compasión que una vez me quejé de no recibir. Empecé a vivir en piloto automático. Dormía mucho o no dormía nada. Evitaba los espejos. Pero lo que más me consumía era el silencio de mi hija. Busqué en todas las redes sociales, intentando encontrar alguna señal de ella, alguna foto, alguna publicación que mostrara si estaba bien. Pero Lucas lo había bloqueado todo. Desaparecieron como si yo nunca hubiera existido. El dolor del rechazo era agudo, pero también merecido. Yo era quien había cortado el lazo. Y ahora, sentía que ni siquiera sabía cómo rehacerlo. Era como si me hubiera exiliado, sin que nadie se diera cuenta. Una tarde, mientras revisaba mi teléfono para matar el aburrimiento, vi una publicación antigua de un compañero de trabajo de cuando aún estaba con Lucas. Era una foto de la marcha anual de sobrevivientes de cáncer. En medio de la multitud, allí estaba Lucas. Delgado, con el pelo ralo, con una camiseta blanca con una raya en el pecho. Sonreía. Y esa sonrisa me destrozó. No porque todavía lo quisiera, sino porque él estaba allí, vivo, renovado, con una luz que pensé que nunca volvería a ver. Y yo no estaba a su lado. Lloré. Lloré con fuerza, enojada conmigo misma, con un duelo que llegó tarde. No por el fin del matrimonio, sino por todo lo que había destruido intentando escapar del dolor. Vi a ese hombre, al que había dejado casi sin mirar atrás, de pie. Luchando. Sobreviviendo. Y me di cuenta de que la única persona que realmente se había rendido, era yo. No él. No mi hija. Era yo. Y en ese momento, lo único que quería era tener la oportunidad de decirle eso. Que me arrepentía. Que tal vez no merecía el perdón. Pero que tenía que intentarlo. Esa foto me persiguió durante noches. La guardaba en el móvil y la miraba a diario. Era como un portal a lo que era y a lo que podría haber sido. Empecé a pensar en volver. Volver a la ciudad, a la calle donde vivía, a la casa que una vez fue mía. No para pedir volver, sino para pedir perdón. Para decir, sé que cometí un error. Quizás no cambiaría nada. Quizás ni siquiera me dejarían acercarme. Pero sentía que tenía que hacerlo, aunque eso significara oír un no. Al menos sería real. Y estaba harta de vivir entre fantasmas.
Regresé a la ciudad como si caminara hacia un velorio que forma parte del duelo y también del crimen. Bajé de la camioneta con una vieja maleta, con el corazón acelerado y la mente ensayando 1000 versiones de una disculpa. Caminé por las calles que una vez fueron mías. Vi las tiendas de siempre, el mercado de la esquina, el puesto de frutas donde comprábamos limones y aguacates. Pero nada me preparó para volver a ver la casa. Nuestra vieja casa. La fachada había sido repintada, el césped cortado, una bicicleta infantil nueva apoyada contra la pared. Era como si la vida se hubiera renovado allí. Sin mí. Respiré hondo, toqué el timbre y esperé. Mis ojos ya estaban húmedos antes de que abriera la puerta. Cuando la puerta se abrió, sentí una opresión en el pecho. Era Lucas. Envejecido, sí, con más arrugas, menos pelo. Pero erguido. Firme. Y no solo eso, con presencia. Con dignidad. Me miró unos segundos, como si observara un fantasma. No sonrió. No gritó. Simplemente preguntó, ¿qué haces aquí, Carolina? Y en ese momento, quise desaparecer. Aún así, pregunté, ¿podemos hablar? No me dejó entrar. Se quedó en la puerta, como una barrera entre la vida que había dejado atrás y yo. Dijo, con una calma cortante, que no había nada más que decir. Que había aprendido a vivir con mi ausencia. Que el dolor fue largo, pero que, con el tiempo, dejó de latir. Que Isabela era su mano derecha. Que lo cuidó, levantó banderas, aprendió a cocinar, se convirtió en mujer de la noche a la mañana. Y que, juntos, reconstruyeron una nueva rutina. Fue duro, pero sobrevivimos, dijo. Y añadió, sin ti. Lloré. Pedí perdón. Dije que sabía que nada borraría lo que había hecho, pero que necesitaba mostrar arrepentimiento. Que no quería volver con él ni pedirle espacio. Solo quería decirle, sin rodeos, que lo sentía. Guardó silencio un rato, luego me miró a los ojos con una serenidad que me destruyó más que cualquier enojo. Dijo, no necesitas disculparte por mí. Necesitas perdonarte a ti mismo. Pero aquí ya no hay espacio para ti. No por odio, sino porque todo ha seguido adelante. Y en ese momento, comprendí lo que era perder de verdad. Dijo que mi visita podría confundir a nuestra hija. Que ya tenía demasiadas cicatrices como para abrir otras nuevas. Y que no le parecía justo arruinar lo que tanto tiempo le había costado reconstruir. Me agradeció mi visita. Y finalmente, dijo, sí, empezamos de nuevo. Pero sin ti. Y entonces cerró la puerta. No dio un portazo. No gritó. No me humilló. Simplemente, la cerró. Y ese gesto, hecho con tanta firmeza y calma, me dolió más que si me hubiera soltado todas las palabrotas que merecía oír. Me quedé allí unos minutos, mirando la puerta cerrada. El viento arrastraba hojas secas a la acera, y me sentí igual que ellas, zarandeada de un lado a otro, sin raíces, sin un lugar. Me senté en la acera y lloré hasta que me quedé sin fuerzas. Pensé que había venido por él, pero comprendí que él estaba allí por mí. Para ver lo que había perdido. Para entender que no hay vuelta atrás en algunas decisiones. Y que, a veces, el mayor castigo no es el desprecio, es la indiferencia de quienes han seguido adelante. Al día siguiente de conocer a Lucas, me senté en la plaza cerca de la escuela donde estudiaba Isabela, observando desde lejos cómo los estudiantes se marchaban con sus mochilas y celulares en la mano. Era mayor, más mujer que niña. Llevaba el pelo recogido, caminaba con paso firme y tenía una mirada que reflejaba años que no le pertenecían. No sabía si me reconocería. Cuando pasó a mi lado, dudé. Pero la llamé. Se detuvo, me miró con una expresión neutra, ni sorprendida ni enojada, y simplemente dijo, hola. Esa palabra, dicha sin emoción, me desmoronó. Le pregunté si podíamos hablar. Lo pensó unos segundos y, para mi sorpresa, aceptó. Fuimos a un café sencillo, un poco apartado, para evitar miradas. Nos sentamos uno frente al otro. Me temblaban los dedos al sostener la taza y sentía un nudo en la garganta, como si estuviera a punto de ahogarme con todo lo que tenía que decir. No sabía por dónde empezar. Entonces lo dijo directamente, sin rodeos, ¿por qué volviste? Y esa pregunta, aunque breve, cargaba con el peso de 2 años de silencio, dolor y abandono. Respiré hondo y le conté todo. Le dije que me arrepentía, que Rafael me había engañado, que me había dejado sin nada. Que no estaba allí para pedir perdón de inmediato,
sino porque necesitaba verla. Le dije que me sentía muerta por dentro sin saber de ella, sin noticias, sin su voz. Hablé de las noches en vela, la vergüenza, la habitación tan pequeña, las lágrimas. Y que solo había una razón por la que había vuelto, ella. Porque, incluso después de todo, era mi hija. Y que, aunque no lo mereciera, la seguía amando con cada parte de mí. Isabela me escuchó en silencio, con la mirada fija en la mesa. No lloró. No tembló. Cuando terminé mi discurso, dio un sorbo a su té y respondió con la frialdad de quien ha madurado antes de tiempo. Ya no te odio. Antes sí. Pero se acabó. Pero eso no significa que te admire. No te admiro. Sentí cada palabra como un cuchillo. Le dije que lo entendía. Y añadió, no quiero que vuelvas a casa. No quiero que estés cerca de mi padre. Él está bien. Y tú ya no tienes cabida en su vida. Le pregunté en voz baja si había alguna posibilidad de que pudiéramos retomar una relación. Guardó silencio un rato y luego dijo, quizás. Con el tiempo. Pero no me pidas que finja que no pasó nada. Lo recuerdo todo. Los días que lloraba en la ducha. Las noches que vomitaba y yo le sostenía la cabeza. Crecí tan rápido y tú no estabas. Contuve las lágrimas. Esa era mi sentencia, y lo sabía. Pero aún así, cada palabra que decía era otro golpe a la herida que nunca sanaba. Antes de irnos, me miró con sinceridad y dijo, puedes intentar hablar conmigo. Pero no esperes que te defienda. No esperes que te respete. Porque eso es lo que has perdido. Se levantó, cogió su mochila y se fue. Me quedé allí, mirando la silla vacía. Por cruel que fuera, ese encuentro me dio una chispa, no de esperanza, sino de consciencia. Ella no me odia. Pero tampoco me quiere como antes. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo máximo que merecía. Después de ese encuentro con Isabela, sentí que necesitaba hacer algo más que simplemente esperar a que el tiempo sanara lo que había roto. Así que presenté una solicitud formal de derechos de visita. No quería forzar nada, sino demostrar que lo estaba intentando. Que, de alguna manera, quería volver a formar parte de su vida, aunque fuera de forma discreta. Contraté a un abogado de oficio y le conté todo con detalle, sin adornos ni ocultaciones. Hablé de la traición, el abandono, la cafetería, la fuga, el arrepentimiento. De todo. Fue la primera vez que admití plenamente la mujer en la que me había convertido. La audiencia estaba programada para la tarde. La sala estaba fría, con sillas duras y un extraño olor a papel viejo y café rancio. Lucas estaba allí, sentado junto a su abogado. Isabela también estaba. No me miró. Evitó todo contacto visual. Cuando entró el juez, el ambiente se tensó aún más. Mi abogada hizo su parte. Me explicó que quería reconstruir el vínculo, que estaba emocionalmente estable, que tenía un domicilio fijo y un plan para empezar de cero. Dijo que entendía el daño causado, pero que la solicitud era solo un punto de partida. El abogado de Lucas fue directo, casi cruel. Dijo que había desaparecido. Que había usado el dinero de la familia para vivir con otro hombre. Que mi hija llevaba 2 años sin siquiera desearle feliz cumpleaños. Que ni siquiera hubo un intento de reconciliación durante el periodo más crítico de la enfermedad de su padre. Dijo que ahora, tras mi caída personal, intentaba idealizar un regreso como si fuera un arco de redención digno de una telenovela. Sentí que se me encendía la cara. Quise replicar, explicar. Pero guardé silencio. Porque cada palabra que decía era verdad. El juez le pidió a Isabela que hablara. Respiró hondo, se arregló el pelo y habló con calma. Dijo que no sentía odio. Que estaba dispuesta a responder mensajes eventualmente, quizás a tomar un café de vez en cuando. Pero que no quería visitas obligatorias ni convivencia forzada. Que no se sentía segura con la idea de compartir la custodia con alguien que, en sus palabras, desapareció en el momento más frágil de nuestras vidas. Dijo que el perdón podría llegar algún día, pero la convivencia forzada no. Y que la estabilidad que ella y su padre habían construido era algo que no quería arriesgarse a perder. La jueza guardó silencio unos segundos. Luego, con firmeza, decidió dejar todo como estaba. Dijo que no había fundamento legal para cambiar el régimen actual, que no había consenso familiar y que, emocionalmente, era evidente que la relación necesitaba tiempo, no imposiciones. Dijo que comprendía mi esfuerzo, pero que la reparación del daño emocional no se daba por orden judicial. Que recuperar a alguien es un proceso lento y delicado,
y, a veces, imposible. La audiencia terminó, y me fui con un peso aún mayor sobre los hombros. Al salir del juzgado, vi a Isabela abrazando a su padre. Él la rodeó con el brazo y ambos siguieron caminando como si el tiempo hubiera cosido esa unión con hilos que yo jamás alcanzaría. Me quedé quieta, mirando esa imagen como si observara a una familia que podría haber sido la mía. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloré. Porque en ese momento comprendí que no todo intento de reparación es bienvenido. A veces, hay que aceptar que lo destruido no se puede arreglar. Regresé de la audiencia sin prisa, como si regresara a un lugar igual al infierno. Entré en mi habitación sin ventanas, me senté en el borde de la cama torcida y me quedé allí, mirando el suelo descascarillado, incapaz de moverme. La bolsa se me cayó de la mano y cayó al suelo. No la recogí. No comí. No lloré. Simplemente me quedé allí. Ya no era una mujer arrepentida. Era una mujer vacía. Un peso muerto entre cuatro paredes mohosas, condenada a ver mi vida descomponerse día tras día sin saber siquiera cuándo había terminado exactamente. Pensé en mi hija. Pensé en su mirada. Pensé en las palabras, no te admiro, no te respeto. Resuenan en mi interior como martillazos. Repito estas frases mentalmente todos los días, como un mantra cruel, como una penitencia. Mi hija me enterró viva, y con razón. Ella era fuerte. Yo era débil. Y la verdad es esta, ya no soportaba ser madre, esposa, cuidadora. Pero ahora, sola, tampoco soporto ser yo misma. No me reconozco. Me he convertido en algo peor de lo que decían. Me he vuelto invisible incluso para mí misma. Me acuesto con hambre. Me despierto con la boca seca. Me miro en el espejo agrietado y veo a una mujer irreconocible. Cabello opaco, piel con manchas, ojos hundidos. Antes tenía planes, incluso en los peores momentos. Ahora solo cuento los minutos entre un día y otro. Ya nada me duele, no porque haya terminado, sino porque todo dentro de mí ya se ha podrido. Rafael me usó, me robó, me humilló. Lucas me olvidó. Mi hija me excluyó. ¿Y yo? Solo existo. Como una sombra. Un cuerpo sin propósito, un error que respira por inercia. Odiarme se ha vuelto una rutina. Evito los espejos, pero no evito los recuerdos. Vienen solos, en fila, como fantasmas hambrientos. Recuerdo las caricias de Lucas cuando aún era hombre, no estaba enfermo. Recuerdo la primera vez que Isabela dijo mamá. Recuerdo el día que salí de casa con 2 maletas, pensando que me liberaba. Todo esto se convirtió en un castigo. Dicen que el tiempo cura. Pero hay dolores que el tiempo solo moldea mejor para que sigan doliendo con más precisión. Me despierto cada día con el mismo pensamiento. ¿Por qué sigo aquí? Escribo todo esto como una diatriba de alguien que no busca redención. Porque la verdad es que ya ni siquiera creo en ella. No quiero que nadie diga que mejorará. No lo hará. No quiero reconstruir nada. Ya no tengo cimientos, ni fuerzas, ni nadie que me sostenga las manos. Mi cuerpo aún respira, pero mi alma está ahí atrás, entre el abandono, la vergüenza y el desprecio. Intento encontrarle sentido a las cosas, pero solo encuentro más vacío. Intento dormir, pero solo encuentro recuerdos. En el fondo, no creo escribir para nadie. Escribo porque quizás sea la única manera que tengo de dejar una última huella en el mundo. No para que me recuerden, sino para que alguien sepa que existí. Que tuve una hija, un marido, un hogar, y que lo perdí todo. Y que, después de eso, no me convertí en una mujer fuerte. No mejoré. Simplemente, no morí. Y quizá, ese fue el castigo más cruel de todos. ¿No crees? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.